Primera a los Corintios capítulo 11 a partir del versículo 17. De nueva cuenta, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar. Dice el versículo 17, el versículo 22, sí lo alcanzamos a ver, pero lo alcanzamos a ver muy deprisa, así que vamos a dar un repaso rápido, y este repaso consiste en lo siguiente. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice el apóstol otra vez: en esto no os alabo. En esto yo no los puedo alabar. Así que, ¿cuál era el problema? No estaban participando de manera correcta de la Santa Cena. ¿Qué estaban haciendo? La última aclaración que hace en el versículo 22 dice: o menospreciáis la iglesia del Señor. Al no participar correctamente de la Santa Cena, lo único que vamos a estar haciendo es menospreciando la iglesia del Señor. Y también dice: y avergonzáis a los que no tienen nada. Cuando participamos de manera incorrecta de la Santa Cena y hacemos de la Santa Cena una comida común, vamos a estar menospreciando a los que menos tienen. Y eso en resumen no va a ser algo digno de alabanza. ¿Qué estaban haciendo? Mira el versículo 17. No se estaban congregando para lo mejor. ¿Cuántas veces hemos dicho de los 3 requisitos que se tienen que cumplir antes de que realicemos una cosa? Es lícito, conviene, edifica. Si es lícito, adelante. Si conviene, adelante. Si edifica, adelante. Pero si en lugar de edificar va a traer menosprecio o problemas en la iglesia, mejor no lo vamos a realizar. Así que el versículo 17, se congregaban, pero se congregaban no para lo mejor. Se congregaban no para edificación, se congregaban para menospreciar a los más humildes. Verso 18, comienza a mencionar, dice: en primer lugar, número 1, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Una iglesia dividida no puede participar correctamente de la Santa Cena. O sea, los hermanos, los cristianos en la ciudad de Corinto, lo único que dejaban claro cuando participaban de la Santa Cena es que no había división. Había división, perdón. No había unidad, no había entendimiento, no había compañerismo, no había amor. Había división, había contiendas, había disensiones. ¿Sí? Y el apóstol, como los conocía, dice, y en parte lo creo. Desde el capítulo 1, el apóstol está hablando de problemas de división. Todo el capítulo 1, 2, 3 y 4. Así que la división es un problema grande, difícil, que el apóstol ya trató. Y ya puso todos los recursos, todo lo necesario para que este problema se solucionara. Pero sorpresa, cuando se reunían a participar de la Santa Cena, también había manifestaciones de división.
Verso 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. O sea, lo único que estaban mostrando los cristianos en la ciudad de Corinto es que delante de Dios no eran aprobados. Delante de los hermanos no eran aprobados. Delante del apóstol no eran aprobados. Delante de la sociedad podemos estar seguros que tampoco eran aprobados. Y delante de Dios, pues ni qué decir. Tampoco eran aprobados. Ahora mira el versículo 20. Cuando reunís, vuelve a tomar como otro punto. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto es una característica de las cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios no se hacen como son, cuando las cosas de Dios no se hacen como está escrito, cuando las cosas de Dios no se hacen como está ordenado, simplemente es no hacerlas. La adoración, Juan 4, cuando no es en espíritu y en verdad, simplemente no es adoración. Sí. Cuando se adora lo que no se conoce, no es adoración. Cuando se canta, se ora, se alaba algo que desconocemos, simplemente no es adoración. Cuando no se cumple con los requisitos, simplemente no es adoración. Podemos tomar cualquier ejemplo. El bautismo, por ejemplo. Si no se hace bíblicamente, no es bautismo. Si no cumple con los requisitos, no es bautismo. Podemos estar adorando con cantos, pero si no cumplimos con la ordenanza de salmos, himnos o cánticos espirituales, simplemente no vas a cantar. ¿Sí? Así que así son las cosas de Dios y así debemos de entenderlo. Las cosas de Dios no es saber qué sale. Las cosas de Dios no son a ver si funciona. Está escrito todo lo necesario, todo lo indispensable, todo lo que se tiene que saber para que nosotros hagamos bien las cosas. Pero si con la enseñanza todavía no nos esforzamos en hacer bien las cosas, bueno, entonces tenemos una dificultad muy, muy grande. No estamos haciendo las cosas de Dios. Sí. Porque cuando las cosas de Dios no se hacen como deben de hacerse, simplemente no son para Dios. Sí. Por eso dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos creían, ellos pensaban, ellos se sentían bien, pero realmente no estaban participando de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo bien. No estaban participando correctamente de la Santa Cena. Verso 20. 21. ¿Qué estaban haciendo? Mira, verso 21. Porque al comer cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo de la Santa Cena una comida común. Participaban de la cena, de la Santa Cena para llenar. Participaban de la Santa Cena para embriagarse. ¿Sí? Así que eso no es, para eso no está puesta la cena del Señor. Todo lo que habla la Biblia de la Santa Cena no nos permite aceptar este tipo de conductas. El querer hacer de algo sagrado algo común. Así que dice en el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciar la iglesia de Dios. La Santa Cena no es un alimento común. Y en esto debemos poner atención, porque el contexto aquí habla de Santa Cena.
La enseñanza es acerca de la Santa Cena. Y no habla de comer o no comer en los edificios. Esto lo explicamos porque hay algunos que dicen que es pecado comer en los edificios y por eso no realizan los convivios. Cuando estos son una gran oportunidad de poder estar juntos, platicar juntos y comer juntos con alegría y sencillez de corazón como lo hacía la iglesia del Señor en el primer siglo. No nos equivoquemos con el versículo 22. El tema no es comer. El tema es la Santa Cena. ¿Sí? El contexto es para la Santa Cena, no para los convivios. Aquí no habla de convivios. Aquí habla de participar correctamente de la cena del Señor. Así que no podemos utilizar el versículo 22 para hablar de que si podemos o no podemos comer en el edificio. ¿Por qué? Porque no está hablando de eso, por esa sencilla razón. ¿De qué está hablando? Ya lo dejamos claro. Así que, ¿cuáles eran algunos errores que se estaban cometiendo? Verso 18, había divisiones. Versículo 19, lo estaban haciendo de manera no aprobada. Y el versículo 20 hasta el 21 estaban haciendo de la Santa Cena una comida común. Y entonces, a partir del siguiente párrafo, el apóstol solamente se dedica a explicar lo que se tiene que hacer en la Santa Cena. Ya les mencionó los errores, pero no se encargó de solucionar esos errores. Solamente los mencionó y los va a solucionar explicando la manera correcta de participar de la Santa Cena. Aquí el apóstol, desde el versículo 23 hasta el versículo 26, va a dejar bien claro, ¿sí?, qué es la Santa Cena, qué hacer en la Santa Cena, cómo participar correctamente de la Santa Cena, qué hacer al momento de tomar el pan, qué hacer al momento de tomar el jugo de uva. Y de esa manera, mediante la técnica, nadie puede con la verdad, sino con la pura verdad, con la pura verdad acerca de la cena del Señor, de la Santa Cena, con eso va a ser suficiente para que los corintios entiendan la forma correcta de participar de esta, y esto también se aplica para nosotros. Entonces aprendamos o simplemente recordemos. Y si algo estamos haciendo mal de manera personal en la Santa Cena, pues definitivamente aquí está el recurso para que nosotros aprendamos a realizar con bien ese mandamiento. ¿Qué tenemos entonces? Mira el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseña. O sea, va a hablar directamente del mandamiento. Va a hablar directamente de lo que se le dijo, que tenía que enseñar respecto a la Santa Cena. Dice, esto fue lo que yo recibí del Señor. Esto fue lo que dijo el Señor. O sea, ya no va a caber aquí ni un pienso, ni un me parece que se convierte, que es, que no es, que se transforma, que simboliza, que representa. Cualquier palabra que no venga aquí simplemente no debe aplicarse. No es, ni se parece, ni se convierte, ni se transforma, ni simboliza, ni representa. ¿Por qué no? Porque esas palabras no vienen aquí, solamente por eso. Porque no fueron palabras que utilizó el Señor cuando expresó a Pablo la manera correcta de participar de la Santa Cena. Eso es lo que dicen estas palabras. Verso 23, yo recibí del Señor lo que también nos enseña. Esto fue lo que yo recibí. Lo que les estoy diciendo, esto es lo que recibí. O sea, ni siquiera son pareceres de Pablo. ¿Recuerdas el capítulo 7?
Él dejaba bien marcado cuándo decía el Señor y cuándo era lo que él consideraba como apóstol. Pero aquí nos está diciendo bien claro, esto me dijo el Señor, esto me dijo Jesucristo. Esta es la manera correcta de participar de la Santa Cena. Por eso dice, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y sigue diciendo, verso 24, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego viene la ordenanza. La única ordenanza que se menciona aquí es hacer esto en memoria de mí. Y si esto lo juntamos con lo que miramos al principio del versículo 23, ¿qué fue lo que recibió el apóstol para nosotros del Señor respecto a la Santa Cena? Lo que el apóstol recibió del Señor respecto a la Santa Cena para nosotros es que cuando tomemos el pan debemos hacer memoria de él, hacer memoria de su cuerpo. Esa es la ordenanza. Esa es la única ordenanza. De tomar una sola copa no hay ordenanza. De usar muchas copas no hay ordenanza. De hacerlo en la mañana, de hacerlo en la tarde, no hay ordenanza. Es para el primer día de la semana. Y la única ordenanza que tenemos aquí dice hacer esto en memoria de mí. Y esto lo va a mencionar respecto al pan y esto lo va a mencionar respecto al jugo. Así que dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y luego viene la ordenanza. Primero, la enseñanza, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego la ordenanza, hacer esto todas las veces que la bebieres, y otra vez dice, en memoria de mí. Y me atrevo a hacer la misma pregunta. ¿Qué recibió Pablo del Señor respecto a la Santa Cena para nosotros? Respecto al jugo, que al tomarlo lo hiciéramos en memoria de él. ¿Y qué vamos a recordar? Ya lo sabemos. Su sangre que fue derramada en la cruz. Así que de nada sirve, o es más, como veíamos en el versículo en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena. Y la Santa Cena, si no se come, si no se cumple de la manera como está establecida, de la manera como ha establecido el Señor, y no los hombres, si no se toma de la manera correcta, simplemente no es tomar la cena del Señor. Aquí no hay ninguna discusión, repito, de que si es una copa, de que si son muchas copas. Esas discusiones no vienen de la Biblia, no proceden de la Biblia. ¿Qué fue lo que el Señor recibió? Que hagamos memoria. Al momento de tomar el pan, que hagamos memoria del cuerpo, y al momento de tomar el jugo, que hagamos memoria de su sangre preciosa que derramó para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Verso 26. Habla de perseverancia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un mandamiento que vamos a estar cumpliendo hasta que Jesús venga, o hasta que Dios nos preste vida. ¿Cuándo? La Biblia enseña en Hechos 27 que la iglesia participaba del partimiento del pan el primer día de la semana. Así como también, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, habla de que la iglesia participaba de la ofrenda el primer día de la semana. Así que eso es lo que está escrito respecto a la Santa Cena.
Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas que han surgido que simplemente no merecen ser ni siquiera leídas. ¿Por qué? Porque no fueron dadas por el Señor. Así que allí está la manera correcta de participar de la Santa Cena. Y antes de dejar este párrafo, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué tan correctamente estamos participando de la cena del Señor? ¿Qué tan correctamente, qué tan bueno, cuán buena manera estamos utilizando para participar de la cena del Señor? ¿Estamos haciendo memoria del cuerpo cuando comemos el pan? ¿O estamos haciendo memoria de la sangre cuando tomamos el jugo? Recuerda, las cosas de Dios, si no se hacen como tal y de la manera como están escritas, simplemente no es hacerlo. ¿Qué más hay? Último párrafo, del versículo 27 al versículo 34, últimas aclaraciones, y nada más quiero dejar claro que este párrafo es consecuencia de lo que ya se dijo. Simplemente es para cerrar el tema de la Santa Cena, porque a partir del versículo 12 hasta el 14 habla de los dones espirituales. Y ahí ya no va a entrar el tema de la cena del Señor. Hasta aquí va a llegar este tema, y en este último párrafo el apóstol va a estar cerrando este punto. Y recuerden, del versículo 27 hasta el versículo 34, este párrafo es consecuencia de lo que ya se dijo. Mira el versículo 33 y prepara el versículo 21. Cuando leas el versículo 34, prepara el versículo 22. ¿Por qué? Porque mira, verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. La conclusión a la que el apóstol va a llegar es a esta invitación, es a esta exhortación. O sea, no se apresure. O sea, no se adelante. O sea, esperen a los demás. O sea, háganlo en orden. Eso ya lo vamos a ver en el capítulo 14. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Y eso se mencionó ya en el versículo 21. Dice, porque al comer cada uno se adelanta. Ahora mira el versículo 34. Y recuerda, tienes que tener listo el 22. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Dice, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuera. La parte que nos interesa ahorita, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, es la misma explicación que dimos en el versículo 22. Pues ¿qué? No tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Sí? Así que, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué pasa cuando participamos de la Santa Cena? Estos son los últimos esfuerzos de Pablo, las últimas palabras que el apóstol Pablo va a utilizar para participar de la Santa Cena, y este párrafo está debido a algunas cosas que ya se dijeron. Mira el versículo 27, empezamos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si no se participa correctamente de la Santa Cena, vamos a ser culpables. Vamos a tener culpa. Y cuando nosotros recibimos el perdón de pecados, nuestras culpas fueron quitadas. Cuando lleguemos a participar incorrectamente de la cena del Señor, las culpas van a ser añadidas otra vez. ¿Sí? Así que
Lo que nos vamos a encargar de explicar aquí es cuándo se participa de la cena del Señor dignamente y cuándo es indigno. Cuando algunos participan de la cena del Señor de manera indigna. Así que vamos a dar algunas explicaciones rápidas. Dice primero, si no se participa de manera digna, aquí viene la palabra anachios en griego. Es el 3719 en el Strong. Es una nota que traigo aquí en mi Biblia. ¿Sí? La palabra anachio significa calidad, la calidad de mi conducta. ¿Cuál es la conducta que mostraban a algunos en el versículo 21? Cada uno se adelanta. Verso 22, no usaban su casa para comer. Usaban la iglesia, usaban la Santa Cena como una comida común. Así que eran culpables. Los corintios eran culpables del cuerpo y eran culpables de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban participando correctamente de la Santa Cena. Así que para evitar esa culpa, ¿qué se tiene que hacer? Mira versículo 28. Pero antes de entrar a esto, en el versículo 27 subraya la palabra culpado. En el versículo 29 subraya la palabra juicio. En el versículo 30 subraya enfermos. En el versículo 30 también subraya debilitados. En el versículo 30 subraya también duermen. En el versículo 31 subraya la última palabra, juzgados. Y en el versículo 32 subraya, ahí más o menos en el segundo renglón, subraya la palabra castigados. ¿Y por qué te pido que subrayes esas palabras? Porque lo que sucede, son las consecuencias de no participar correctamente de la Santa Cena. No participar dignamente de la Santa Cena. Entonces, así rápido, ¿cuáles son las consecuencias de no participar correctamente de la Santa Cena? Verso 27, te haces culpable. Verso 29, comes juicio. Eres digno de juicio. Verso 30, te vas a enfermar, claro, espiritualmente, porque es pecado. Te vas a debilitar, porque no vas a estar haciendo correctamente las cosas de Dios, y eso obviamente no va a edificar, no te va a dar fortaleza, te va a debilitar. Dice, duermen, claro, espiritualmente. Así que seguimos con el versículo 31, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son otras consecuencias de no participar de la Santa Cena? Según el versículo 31, vas a ser juzgado. O sea, eres culpable. Y finalmente en el versículo 32 vas a ser castigado. Así. ¿Las tienes todas? Culpable, digno de juicio, enfermo, debilitado, dormido, juzgado, o sea, culpable. Versículo 32, castigado. ¿Nos conviene participar de la cena del Señor de manera incorrecta? No. Ni a ti, ni a mí, a nadie, absolutamente a nadie nos conviene participar de la Santa Cena de manera indigna, de manera incorrecta. Debemos ver nuestra conducta. ¿Sí? Y cuando veamos nuestra conducta, pues vamos a evitar. Vamos a evitar el ser culpable y el ser digno de juicio, el llegar a estar enfermo, vamos a evitar debilitarnos, vamos a evitar el sueño espiritual,
vamos a evitar ser juzgados por nuestra culpa y vamos a evitar ser castigados. Muy bien, eso es lo que podría pasar si no participamos de la Santa Cena. Ahora, lo importante viene, ¿qué hay que hacer para participar dignamente de la Santa Cena? Ya miramos el mandamiento ahora en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra persona. Esto es personal. ¿Por qué? Porque el versículo 28 dice, por tanto, como eres culpable, entonces tienes que probarte. Pruébese cada uno, individual, personal. En la Santa Cena tú no juzgues a los demás. La Santa Cena no está para que tú juzgues a los demás. La Santa Cena está para que tú te pruebes, para que tú mismo te pruebes. Aquí entra esta parte de la palabra, anachos, calidad de nuestra conducta. ¿Cómo saber que estoy participando dignamente de la cena del Señor? Verso 28. Pruébate. Tenemos que probarnos. Cada uno a sí mismo, o sea, no por otros. Y entonces ya podemos comer del pan y ya podemos beber de la copa. Eso dice el versículo 28. Entonces, entre lo que tenemos que hacer, número 1, verso 28, pruébese. ¿A poco no podemos saber si andamos bien o si andamos mal? ¿Sí? Algo que espero que no se me olvide y que mejor lo menciono ahorita porque lo más seguro es que lo voy a olvidar, es que la cena del Señor no es para perdonar pecados. Es para recordar que nuestros pecados fueron quitados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No es para perdonar pecados. En la cena no hay perdón de pecados. En ninguna parte, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Primera a los Corintios. ¿Sí? El mandamiento es hacer esto en memoria de mí y es lo único que nos dice Primera a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Pero en el último párrafo estamos viendo esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para participar de manera digna de la cena del Señor? Lo primero, número 1, lo vimos en el 28. ¿Qué fue? Pruébese cada uno. Ahora, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer para asegurarnos, para saber, para participar de manera digna de la cena del Señor? Versículo 29, hay que discernir. ¿Y qué es discernir? Pues darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo cuando participamos de la Santa Cena? Estamos viendo si los otros están participando bien. Estamos viendo si un visitante que no sabemos si es miembro o si no es miembro está participando de la Santa Cena. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es participar en la Cena del Señor indignamente. Eso es para hacernos culpables. Eso es para hacernos dignos del juicio. Eso es para que nos enferme, para que nos debilite, para que durmamos, para que seamos juzgados por nuestras culpas y para que seamos castigados. Lo segundo que tenemos que hacer, versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Hay que discernir. Hay que saber realmente lo que estamos haciendo. O sea que la cena del Señor no se hace, pues a ver qué pasa. A ver si lo estamos haciendo bien, a ver si funciona. No, así no se hacen las cosas de Dios.
Las cosas de Dios deben hacerse de la manera como están escritas. Y siempre lo he dicho, si hubiera algún mandamiento que se debiera tomar a una hora, a esa hora exactamente teníamos que tomarlo. Así de fácil. Así que hay que aprender a discernir. Hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Hay que discernir, hay que darse cuenta de que qué sucede con eso que estoy haciendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso que estoy haciendo? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Y no va a faltar quien diga, no, pues está más o menos. No, tampoco entra. O sea, número 2, hay que discernir. ¿Cuál fue el número 1? Pruébese. Número 2, discierne. Ahora mira el 29. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, ¿para qué están escritas todas estas palabras? Mira el versículo 32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Con qué propósito tenemos que esforzarnos de participar de una manera digna de la Santa Cena? Para evitar la condenación. Para evitar el castigo eterno, para evitar el infierno. Eso, exactamente eso. Estas palabras están escritas para que nosotros hagamos lo correcto y para que no seamos condenados. Así que no participar en la Santa Cena es pecado. No participar de la Santa Cena, el versículo 32, incluye la condenación, incluye castigo. Así que cuidado cuando participamos de la Santa Cena, siempre tiene que verse como algo muy especial. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Recuerda, cuando leas el 33 tienes que tener el versículo 21 ya preparado. Y el versículo, para cuando leas el versículo 34, tienes que tener el versículo 22 ya listo. O sea, ya estamos en la conclusión. Estamos terminando con el capítulo 11. Así que leemos el versículo 34. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, ¿para qué nos vamos a arriesgar a la condenación? ¿Para qué nos vamos a arriesgar al pecado? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a la culpa? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a la condenación? Hay que participar de la cena del Señor de manera correcta. Hay que participar de la manera del Señor como está escrito. Y, por favor, deja las ideas de los hombres. Deja las ideas de la gente. Y recuerda el 23, el capítulo 11, versos 23 al principio. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está diciendo Pablo lo que recibió del Señor. Cualquier otra cosa que no entre aquí no es el Señor. No es doctrina, no es enseñanza, no es mandamiento. Así que esta es la manera tan especial en que el apóstol les habla a los corintios acerca de la Santa Cena. Y esta es la forma tan especial en que el apóstol todavía nos está hablando a nosotros. Así que nosotros tenemos la oportunidad de ver cuál es nuestra conducta. De ver cuál es nuestra conducta al momento de participar de la cena del Señor. Y si hay algo incorrecto que nosotros tengamos que corregir, bueno, pues hay que corregirlo. Y hay que corregirlo. Ya. Dios les bendiga. Hemos terminado, hemos finalizado. Dios les guarde.